Buenas noches, bienvenidos a esta versión de hoy de La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de tener invitados o invitadas en este caso en la noche de hoy sobre un tema que no debería agotarse, que deberíamos tocar siempre, deberíamos hablar siempre y la sociedad misma debería hablar siempre, porque es una realidad contra la que se ha combatido constantemente, una realidad que suele invadirnos a través de las cámaras de la televisión, las redes sociales, situaciones que se dan a lo largo y ancho de nuestro país y quisiéramos saber cómo disminuir los casos de violencia contra la mujer principalmente. Tenemos un ministerio que se encarga de ese asunto con sus diferentes divisiones, formas de trabajar y tenemos una norma, tenemos una ley que nos señala que habría 15 o hay 15 maneras en que se pudiera configurar violencia contra la mujer, pero conocemos esas figuras, conocemos esas formas. Puede darse el caso de que nuestra desinformación o nuestra ignorancia no nos permita reconocer una situación de violencia contra la mujer. Puede ser que la víctima misma no sepa que está siendo violentada. Entonces, a medida que vamos conociendo nuestras leyes o cómo el Estado puede ayudarnos, cómo cumple esa misión constitucional de defender a los ciudadanos, cómo se va contemplando en diferentes normas que están ahí para que las conozcamos y para que recurramos a ella. Así que quiero dar la bienvenida a Alicia Piris, licenciada en Psicología. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Y encantada de poder compartir contigo este espacio y a través de ello llegar a la mayor cantidad de personas posible. Esa es la idea. Y también Melissa Vargas, abogada, que forma parte también de una división especial que llevamos a comentar de qué se trata dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer. Abogada, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo. A ver, la oficina que ustedes tienen ahí se llama Servicio de Atención a la Mujer. Servicio de Atención a la Mujer, SEDAMUR. SEDAMUR, sí. ¿De qué se trata, abogada? Comencemos con usted. Bueno, es un servicio, uno de los tantos servicios con que cuenta el Ministerio de la Mujer. Como su nombre lo dice, es un servicio de atención en el que las mujeres encuentran una atención gratuita, empezando por una orientación, una contención psicológica y una orientación legal. Es decir, pueden llevar la parte terapéutica, por decirlo de algún modo, y a la par ser orientadas para realizar sus denuncias, o si ya lo hicieron, recibir ese acompañamiento también, ¿verdad? Normalmente, y eso ya preguntaba fuera de cámara, el primer contacto, la primera denuncia, la primera vez que una mujer o alguien de su entorno da a conocer que está siendo probablemente violentada, ¿es con ustedes, es con la oficina de ustedes o por lo general van primero a otras autoridades? ¿Cómo funciona normalmente? Y tenemos de diversas maneras que llegan a nuestros servicios, ¿verdad? Puede ser así como os mencionaste, que sea el primer contacto a través de nuestra línea 137, ¿verdad? Que por ahí ven en las publicidades, entonces llaman, reciben ahí la primera orientación. Puede ser a través de que hayan recurrido a la comisaría primeramente, o puede ser ya a través de la fiscalía, por ejemplo, que les suele derivar igual para que no puedan recibir ese acompañamiento durante sus procesos. Entiendo. Alicia, el 137 y SEDAMUR en particular es una oficina que está constantemente al servicio de la gente, incluso en horas fuera de oficina, ¿es así? Totalmente. En SEDAMUR existe un horario, ¿verdad?, definido, que es de lunes a viernes de 7 a 3. Pero convengamos también que la violencia de repente no tiene horario, claro, ¿verdad? Una situación puede ocurrir a las 12 de la noche, un feriado, es indistinto. Por lo tanto, las compañeras también están al pendiente de cada una de las mujeres que en algún momento se acercaron o que de repente van a necesitar una intervención urgente. La línea 137 funciona 24 horas, es de lunes a lunes, feriados, domingos, no importa, ¿verdad? Y lo que caracteriza al 137 es que trabaja en conjunto con otras instituciones. Es una línea de emergencia que, si bien ya puede dar la contención psicológica a las personas que están llamando de manera ya urgente, también, en caso de ser necesario, se comunican con el 911 o con las comisarías más cercanas. De por ahí se necesita una intervención policial en el caso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también a través de ella se puede acceder a otros servicios que brindan otras instituciones como la SEM, como de repente hospitales, bomberos. O sea, es un trabajo en conjunto realmente que se viene realizando ya gracias a lo que es la Mesa Previn, ¿verdad? Que son diferentes instituciones, porque reconocemos la violencia como un mal social integral, ¿verdad? O sea, tenemos que tomarlo desde lo que es, desde la realidad que es,
que tiene que ver con una realidad social en donde todos somos responsables de una u otra forma. Claro que sí. Hablando de su área, Alicia, una de las primeras, digamos, necesidades que tiene una mujer o su entorno que está sufriendo esta cuestión de la violencia es justamente la parte psicológica, no más allá de lo legal, de la asistencia social, legal, jurídica o lo que fuera, lo psicológico suele aparecer como una de las primeras necesidades porque hay una afectación directa a la psiquis, ¿no? De hecho, que la violencia no solamente se puede ver como la violencia física, de repente vemos el moretón y, bueno, esta mujer es víctima de violencia. Y lo que caracteriza nuestra ley es que nos ayuda a visibilizar los otros tipos, entre las cuales está la violencia psicológica, ¿verdad? En donde la mujer pierde su capacidad de defensividad, entonces justamente no sabe cómo salir. No es que la mujer está en esa situación porque quiere o porque o de repente no, lo que ella tiene es una incapacidad de poder defenderse o realmente cree que nadie le va a ayudar, que nadie le va a creer. Y en ese punto es muy importante el trabajo integrado desde lo que es la psicología, lo que brindamos tanto en la línea 137, tanto en lo que es SEDAMUR, tanto en lo que es Ciudad Mujer, que se encuentra en Villa Elisa, en los centros regionales, en todas nuestras dependencias, nosotras trabajamos también esa realidad psicológica, esa situación emocional que rodea a la mujer víctima de violencia, ¿verdad? Entonces, es una de las áreas mayormente afectadas que sufren las mujeres en situación de violencia. Claro, hablando de una de las formas de violencia, abogada, leía la ley tipifica o digamos, nos muestra 15 posibilidades o 15 puntos en que se podría configurar violencia contra la mujer, ¿no? Yo me pregunto si sabemos distinguir, si identificamos esos 15 puntos y me pregunto si muchas veces una persona víctima de violencia realmente sabe que está siendo víctima de violencia. ¿Se puede dar ese caso de que no conocemos? Claro, primeramente yo siempre digo esto en todos los lugares donde me toca hablar, ¿verdad? Que desde la creación de esta ley recién, del año 2016, hablamos de estas 15 formas de violencia. Antes comúnmente hablábamos de la física y la psicológica, ahora éramos las que mayormente se conocían. Desde que se creó esta ley, a más de otras novedades como la prohibición de conciliación, de mediación, como la figura puntual del feminicidio, ¿verdad? También nos trae estas 15 formas de violencia. Entonces, a más de la física y la psicológica, nos viene a sumar la económica, ¿verdad? Que voy a mencionar las más importantes, ¿verdad? Correcto. La económica, que es la privación a esa mujer de por ahí de disponer de sus bienes, por ejemplo, o impedirle trabajar, o amenazarle con el tema de la asistencia alimenticia, que no le va a pasar. Tenemos la telemática, que es el uso de las redes sociales por ahí para ejercer violencia, o los medios, todo lo que sean redes sociales, teléfono, celular, ejercer violencia a través de ese punto, ¿verdad? Entonces, esas son la violencia. De por ahí, no sé si me ayudas, Alicia, con alguno que se me esté pasando. Claro, la violencia económica ya la hablamos. Sí, la laboral. Relacionada, la patrimonial. Es la violencia laboral también, hacemos mucho énfasis que tiene que ver con lo que sufren las mujeres en el ámbito del trabajo, como ser el acoso, no permitirle los permisos de maternidad, de lactancia, todas estas cuestiones toca la ley puntualmente su existencia. Y así como decís, es muy común que muchas mujeres les tome muchísimo tiempo para visualizarse a sí mismas como víctimas o entender que ellas están dentro de este ciclo de la violencia, ¿verdad? Acá leo algunos puntos, dice violencia contra los derechos reproductivos, por ejemplo, dice que es uno de los puntos de la norma. ¿A qué se referiría? ¿Violencia contra los derechos reproductivos? ¿Cómo se configuraría eso? No sé si, bueno, tiene que ver con el tema que la mujer hoy en día ya tiene derecho a elegir qué método anticonceptivo utilizar, por ahí, cómo cuidarse, cuántos hijos tener. Es importante también entender que no todas estas 15 formas de violencia están tipificadas ya, como para que yo me vaya a la fiscalía, por decir, claro, y denuncie, sufro violencia contra mis derechos reproductivos, ¿no? O sea, hace un análisis de lo que está pasando. Pero o sea, están ahí como para ser, en primer lugar, individualizadas, para que a través de la educación las mujeres entiendan cuáles son las formas de violencia que sufren como producto de esta sociedad, ¿verdad? Que viene repitiendo determinadas conductas. Entonces, con el tiempo seguramente que sí se van a ir ya tipificando más, ¿verdad? Pero hoy en día la física, la psicológica, la económica, la sexual, la laboral son las que se pueden denunciar, ¿verdad? Claro, claro. Por ahí veo también violencia obstétrica, no sé si tendrá relación con lo que es la violencia reproductiva, pero ¿a qué se referiría la violencia obstétrica? Que veo que está también en la norma.
Y tiene que ver con, hubo hace poco un caso bastante sonado de esta mujer que dio a luz, por ejemplo, en un hospital público y en el suelo, ¿verdad? Un caso bastante conocido. Sí, Entonces, sí. cuando no tienen acceso o escuchamos mucho también palabras como que, como decimos siempre en las capacitaciones, ¿verdad? O te buscaste, aguantá, ese menoscabo que sufre la mujer en el ámbito ahí ya del parto o durante todo ese proceso, o este caso puntual que fue así súper mediático también, ¿verdad? Claro, miren que muchas mujeres pasan por esa situación de maltratos verbales, por lo menos de las profesionales, entre comillas, que están ahí en el momento el trato denigrante hacia la mujer que está por tener, va a dar a luz, ¿verdad? Ajá. Y en la de los derechos reproductivos también se puede llegar a incluir a la pareja en ese momento. ¿Por qué? Nos ha tocado, nosotras recorrimos ya muchísimo en diferentes puntos del país con Ciudad Mujer Móvil, por ejemplo, en donde encontramos que las parejas de las mujeres no permiten que ellas reciban atención médica porque el ginecólogo es hombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos ya también eso para que la mujer vea, esto no es normal. No es una conducta normal, porque de hecho a medida que vamos avanzando nos encontramos con mujeres que piensan que por ser el marido, por ser la pareja, puede decidir en qué momento va a tener o no atención médica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ella ya puede ver y decir, no, esto no está bien. Y a partir de ese darse cuenta, tomar una decisión para poder cortar la violencia, ¿verdad? Excelente, Entonces sería excelente. eso. Quiero ir a una breve pausa. Es muy interesante la charla y después tengo un par de preguntitas más. Por ejemplo, ¿en qué momento, justamente hablando de darse cuenta, en qué momento una persona puede darse cuenta de que están comenzando a ejercer violencia contra esa persona y debería empezar a comunicar esa situación a las autoridades correspondientes? Ya volvemos. Muy bien, seguimos aquí en La Esencia a través de Mega TV con Alicia Piris y Melissa Vargas, que son integrantes del Ministerio de la Mujer, concretamente de SEDAMUR, hablando acerca de campañas, de maneras de visibilizar el problema de la violencia contra la mujer, que puede darse de múltiples aspectos, a veces hasta inclusive de manera imperceptible, no nos damos cuenta o no identificamos, o una mujer víctima no consigue identificar que está comenzando a ser víctima de violencia. ¿Y cómo hacemos para visibilizar eso y para entrar en conciencia? Alicia, ¿en qué momento, en qué, digamos, punto una mujer puede darse cuenta de que está comenzando a ser violentada? ¿Hay algún aspecto, algo que podría empezar a indicarnos de que esa persona está siendo visibilizada? Inclusive ella misma, ¿en qué momento podría darse cuenta de que está siendo víctima de violencia? ¿Con qué señal? Bueno, de hecho para hablar de ese punto, tenemos que empezar a hablar de lo que es el ciclo violento y cuáles son sus características, ¿verdad? El ciclo violento justamente tiene sus partes, que es, primeramente, el hombre se presenta como una... Voy a hablar de hombre-mujer por una cuestión pedagógica y acelerar la explicación, ¿verdad? Correcto. Entonces, el agresor se presenta como el hombre encantador, como una persona atenta, ¿verdad? El hombre ideal, el hombre de sus sueños, ¿sí? Posteriormente, eso va a pasar a la acumulación de tensión, en donde él va a empezar a juzgar, a aislar a su víctima, ¿verdad?, de sus recursos personales, va a empezar a criticar, a hacer críticas destructivas hacia su pareja, va a empezar a vulnerar todo lo que es su percepción emocional, psicoemocional, psicosocial. Entonces, posterior a ello se va a dar una explosión. La explosión es ya, digamos, que el grito, el insulto más directo, los golpes en los casos en donde ya se presenta la violencia física. Hay un periodo de aislamiento en donde la persona violentada va a analizar la situación, ¿verdad? Va a empezar a decir, bueno, esto no está bien, yo estoy sufriendo, esta situación a mí me hace daño, pero posteriormente va a volver el agresor y me va a plantear otra vez, perdóname, yo voy a cambiar, vos buscaste, va a tratar de manipular la situación de tal forma de delegar responsabilidad en su víctima de lo que pasó, ¿verdad?
Este ciclo se repite una y otra vez, ¿verdad? Y a eso se le llama ciclo de la violencia. Se caracteriza por aumentar en frecuencia y en intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las parejas que estaban discutiendo una vez al mes, que alcanzaban el pico explosivo del ciclo una vez al mes, después va a ser cada 15 días, después va a ser cada 8, después va a ser todos los días, y no solo aumenta la frecuencia, también la intensidad de los insultos, paso a los golpes, de los golpes ya intentó ahorcarme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ir aumentando. Tenemos esa pequeña brecha de aislamiento en donde la mujer se da cuenta realmente de lo que está pasando. Piensa, bueno, está bien, esto no está bien para mí, yo me siento sola, yo me siento mal. Y es ahí donde nosotras aprovechamos, ¿verdad? Porque ahí es donde se va a acercar a la amiga, ahí es donde se va a acercar a la mamá, al papá, se va a acercar a nuestros servicios y es nuestra oportunidad. Tenemos que evitar que vuelva a girar el ciclo, ¿verdad? Que vuelva a girar porque ella va a decir realmente, sí, cierto, yo también hice algo, como yo también le dije algo, ¿verdad? Yo también, porque cae dentro de ese proceso de manipulación del agresor. Claro, de sentirse ¿verdad? culpable. Ahora, lo ideal es que no se cumplan todos estos ciclos. Y ahí Totalmente. va mi siguiente pregunta, Melissa. Las campañas de visibilización, es una palabra difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero ¿cómo visibilizamos, cómo hacemos que esto se identifique sin que tenga que cumplirse todos esos ciclos que por lo general son un patrón? Esto se suele cumplir casi de manera similar en todos los casos. ¿Cómo hacemos, abogada? Es muy importante desde el Ministerio de la Mujer trabajar desde la prevención, ¿verdad? Prevención. En el sentido de que tenemos una campaña, por ejemplo, Noviazgo sin Violencia, en la que trabajamos con jóvenes estudiantes para que ellos puedan determinar o detectar relaciones tóxicas, ¿verdad? Ellos que todavía no están en edad de denunciar, entre comillas, ¿verdad? Pues están en una relación de noviazgo iniciando, ¿verdad? Tenemos nuestra campaña actualmente que está ahí saliendo en pantalla, Violencia Visible, también donde se determinan por ahí situaciones que vemos todos los días, se reproducen en la sociedad, por ahí no le damos importancia, están invisibilizadas, pero que ocurren a diario. Entonces, trabajar en la prevención, por ahí estas cifras de mayores denuncias tienen que ver con eso, que las mujeres hoy en día ya se animan a denunciar más también, no esperan hasta el golpe físico o hasta la marca para decir, bueno, esto que yo sufro es violencia, esto yo ya no quiero, ¿verdad? Entonces, de por ahí eso es muy importante, trabajar en prevención. Y también mencionar que las mujeres que quieran hacer su denuncia no requieren específicamente el patrocinio de un abogado para hacerlo, ¿verdad? Pueden acercarse a la comisaría más cercana, no importa que sea la de su domicilio, puede ser cualquiera que les quede al alcance y los policías deben tomar esa denuncia. Claro. Estos mensajes tienen que llegar a las mujeres para que sepan, ¿verdad? Esta información es poder también para ellas, ¿verdad? Y los juzgados, fiscalía o nuestros servicios de atención donde van a ser apoyadas y acompañadas, pero que no necesitan contratar los servicios de un abogado para que puedan acercarse a hacer sus denuncias. Veo acá una serie de servicios que me gustaría que podamos conocer. Centro Ciudad Mujer, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿Ali? El Centro Ciudad Mujer se encuentra en Villa Elisa. Este lugar es exclusivamente para mujeres, ¿verdad? Pueden ir con sus hijos y reciben, como les decía en la primera parte, se ve la violencia como un hecho integral, por lo tanto se toma dentro de esa integralidad la atención y se divide en 3 módulos. El módulo de salud, en donde se ve todo lo que es la salud integral, todos los servicios de pediatría, clínica médica, psicología, psiquiatría. Luego tenemos el otro módulo, que es el de empoderamiento económico, porque tenemos que también considerar que dentro de lo que es la violencia existe una realidad social, a veces de dependencia económica de esas mujeres. Entonces yo no puedo salir, ¿qué voy a hacer? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese lugar ellos encuentran cursos, encuentran de repente estrategias y herramientas que ellas van a poder utilizar para poder gerenciarse ellas de manera personal. Acceso a créditos también para poder emprender. Ah, claro. Entiendo. Y esto es importante recalcar, ¿verdad? Voy a mencionar el otro módulo que justamente es idéntico al de Sedamur, que es el módulo de atención a la violencia, ¿verdad? Que también tiene psicólogas, abogadas y trabajadores sociales.
Pero en Ciudad Mujer tiene la característica de que no solamente se encuentra el Ministerio de la Mujer, sino que están muchas otras instituciones apoyando también, ¿verdad? El Ministerio de Salud, de Educación, el Poder Judicial. O sea, es un lugar donde yo me voy a ir a buscar una solución y no voy a tener que deambular en las diferentes instituciones. Yo en un solo lugar encuentro ya todos los servicios que voy a necesitar. Y también el Ministerio de la Mujer cuenta con albergues para mujeres en situación de violencia, ¿verdad? Justamente cuando están en peligro sus vidas, pueden ingresar allí con sus hijos menores de edad hasta que su situación legal se estabilice, para hasta que estén a salvo. Entonces, mientras están ahí, ¿verdad? Acá estoy viendo, durante el año pasado 51 mujeres fueron albergadas, por lo que veo aquí, y ahora en lo que va de enero a junio, estamos a mitad de año, van 24. Tal parece que los números se mantienen, ¿no? Así como la tendencia en cuanto al... tomé nomás justo lo que usted estaba mencionando, lo de casa para mujeres en situación de violencia, 51 durante todo el 2022 y 24 en lo que va del año. Esto nos indica que la situación tendría que mejorar. O sea, los números, ¿qué nos están diciendo? ¿Se mantienen? ¿No están disminuyendo? ¿Cómo ven ustedes los datos estadísticos en lo que va del año con respecto a años anteriores, por ejemplo? ¿Cómo vamos? Y se podría decir que o sea, van en tendencia a disminuir, pero también se puede ver desde esta doble óptica que te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que las mujeres se animan a denunciar más también. Ajá. Ciudad Mujer Móvil, ¿qué es? Hace rato hablábamos de lo que es el Centro Ciudad Mujer. Ciudad Mujer Móvil, ¿en qué consiste? Son los mismos servicios que mencioné en Ciudad Mujer, pero móviles. Claro. O sea, se mueven y van a través de todo lo que es el país. Ya recorrimos los 17 departamentos prácticamente y llegamos a los lugares más recónditos del país. Realmente no se imaginan, hasta el agujerito más chiquito. Entiendo. Hemos tratado de llegar para que estos servicios realmente lleguen a la mayor cantidad de mujeres, ¿verdad? Interesante, porque a veces Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Totalmente. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos del país donde más situaciones encontraron? Esos puntos menos comunicados, que tienen menos poderes de comunicación. ¿Qué puntos del país encontraron? Bueno, acá hay que venir más a menudo, por ejemplo. De hecho, que los lugares donde más hemos encontrado problemas es los lugares donde las instituciones no llegan, ¿verdad? En realidad podemos citar varios lugares, pero sin embargo el problema es de acceso, no tanto de departamental, no tanto de cantidad de población, sino de acceso, ¿verdad? Cuando hablamos de caminos, cuando hablamos de repente recorrer 300 kilómetros para llegar a un juzgado, a una fiscalía, o no solamente en la parte de violencia, sino también en la parte de salud, ¿verdad? Donde de repente encontramos personas que necesitan esa contención psicológica que mencionamos, pero te dicen yo no puedo porque yo tengo que salir caminando 50 kilómetros para poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Y en esos puntos no solamente vamos en esa jornada de bajada, sino que también existe un seguimiento a esos casos, ¿verdad? Eso es muy importante resaltar también, de que no es un servicio solamente de asistencialismo al cual vamos un día, sino que también se hace el seguimiento y derivación a las instituciones que deben de darle la atención y brindarle esa contención a la mujer que solicitó el apoyo, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, por mencionar nomás ejemplos, el Chaco, inclusive mujeres ya de edad adulta y no tienen cédula, por ejemplo, ¿verdad? O sus niños no tienen certificado de nacimiento y eso impide por ahí que tengan un tema de gestionar asistencia alimenticia, no pueden porque no tienen ni los documentos primarios, ¿verdad? Entonces, en esta jornada se aprovecha para que ellos puedan acceder y por lo menos tener su documentación, ¿verdad? Me queda un minutito, un poquito menos. Me gustaría en 20 segundos a cada una que ustedes se dirijan a esa persona que nos está viendo y que tal vez requiera de los servicios de ustedes, a ver qué mensaje le quieren dar. A ver, vamos a comenzar con usted, Melissa Vargas. ¿Qué le diría a esa persona que nos está viendo? ¿Cómo recurrir a ustedes? Bueno, instarles a que se acerquen a nuestros servicios de atención, CEDAMUR, Ciudad Mujer, en nuestra línea 137, que van a encontrar ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento legal, que del ciclo de la violencia se sale, que tenemos innumerables experiencias de mujeres que por más de que siempre sean los casos con solución fatal que salgan en la prensa, ¿verdad? También hay mujeres día con día que podemos testificar sus historias de que el ciclo de la violencia se sale y pueden reinsertarse y pueden salir adelante con sus vidas y con sus hijos. Correcto. ¿Y usted, Alicia Pires, qué mensaje penal dejaría
para la que está viendo el programa en este momento? Principalmente el mensaje que a mí me gustaría transmitirles es: no están solas, estamos a disposición de todas ustedes. El yo te creo, el yo te voy a acompañar, es lo que queremos transmitir desde el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? En todas nuestras posibilidades, ya sean emocionales, legales, pueden recurrir a nosotras. Todos nuestros servicios están abiertos para ustedes, los de 24 horas. Yo ya les menciono y les vuelvo a recalcar el número, que es muy importante, el 137, y los servicios de atención presencial, que es el de Ciudad Mujer Villa Elisa, y en Asunción el de Sedamur, que se encuentra de lunes a viernes de 7 a 3, y por supuesto tenemos también nuestros centros regionales que están totalmente a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias por venir, muy amables, encantado de escucharla. Gracias. Gracias. A ustedes por habernos seguido hoy. Estuvimos con Alicia Piris y Melissa Vargas de Sedamur, Ministerio de la Mujer. Hasta la próxima en La Esencia.